gusto de saludar a Juan Paso, que es el titular del ARCA, que es la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Juan, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. Buen día, Eduardo. ¿Cómo están? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, explicando. Sí, los productores saben que están que arden, ¿no? A ver, sí, me pasa, soy productor, tengo chats con cientos de productores y tengo recurrentemente la misma conversación. ¿Lo están puteando? De colores, te diría, pero creo que hay un... En arameo. Mi padre decía, me putean en arameo. Sí. Pero estoy como cuando era chico, con la paz propia de la acción correcta. Creo que... Y me siento muy cómodo explicándolo en el lugar que estoy en el gobierno y también como productor. Sí. Porque hay una serie de afirmaciones que son falsas. A ver. Porque lo primero que me gustaría aclarar, debe estar Willy en la mesa. Está aquí. Presente. Bueno, y él me va a ayudar con esto. Sí. La soja se comercializaba el viernes antes de las medidas en $298 para los productores. En los últimos 3 días se comercializó en un promedio de $350. Cuando perforó los $340, no hubo más ventas. En el segundo punto ya se le pagó el 15% más a los productores, con lo cual no es que no están recibiendo un beneficio, sino que están cobrando el 15% más de lo que cobraban el día viernes, sino que ya se comercializaron más de $1.700 millones de productores en el mercado. Y hay que entender el contexto, porque la medida que se tomó fue extraordinaria. Se buscó defender la moneda de los argentinos en un contexto de incertidumbre cambiaria. La lógica es que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no tirar a la borda el esfuerzo de todos los argentinos. Nosotros tenemos que ser claros que también estas medidas sirven para ordenar esta crisis cambiaria o esta incertidumbre cambiaria, repercuten en toda la economía, pero fundamentalmente repercuten en el campo. Porque hoy no solamente le pagás más, sino que tomaste una medida de baja de impuestos que es absolutamente extraordinaria. Imaginen lo que hubiese pasado en situaciones similares. Recuerdo muchas. La última, 2018. ¿Qué se hizo? Se puso cepo y se subió retenciones. Vayamos fuera de las locuras que se hicieron durante el gobierno de Alberto Fernández de poner cupos de exportación para cortes de carne, volúmenes de equilibrio, licencias de importación y exportación, una serie de medidas que perjudicaban directamente a la producción. Recordaba ayer, como soy productor, hacía algunos números. ¿Se acuerdan de la soja peronista de mayo de 2022? Valía $600. De esos $600 se le aplicaba un 33% de retención. Sí. Ya al productor nos quedaban $400. Pero en ese momento el dólar oficial valía 120 pesos y el contado con liquidación valía 210 pesos. Con lo cual al productor ya nos quedaban $230. $230, que es con lo que nosotros, productores, teníamos que pagar nuestros insumos, los tractores, las camionetas y nuestros gastos. Hoy, con una soja Chicago de $400, el productor recibe el 50% más por su producto. ¿Puede recibir más? Sí, claramente puede recibir más. Pero los productores, ¿qué tienen que hacer? Hacer valer el valor de su producto cuando negocia con las cerealeras, porque hoy los exportadores no tienen el volumen necesario para poder abastecer estos $7.000 millones. Indudablemente esta medida fue porque Argentina se quedaba sin dólares. ¿Por eso fue una medida desesperada? No fue una medida desesperada, fue una medida pensada en el marco de una situación de una crisis, de una dificultad sí, exógena generado por una oposición que buscaba de alguna manera generar un desorden y un desequilibrio fiscal, impulsando leyes que aumentaban el gasto, y eso generó un nivel de incertidumbre. Ese nivel de incertidumbre
podía afectar la credibilidad y podía afectar el plan. Se tomó una medida extraordinaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir pensando en todos los argentinos, en seguir el lineamiento de la baja de pobreza. Hoy bajaron más de 20 puntos la pobreza con este programa. ¿Y qué se generó? Porque también miremos qué generamos con esta medida. Generamos credibilidad, bajó el tipo de cambio, bajó la tasa, bajó el riesgo país, y todo esto lo que genera es previsibilidad. Y lo que necesitamos los productores agropecuarios ante todo es previsibilidad. Sí. Ahora, y quiero ser muy claro en una cosa, Eduardo. Ningún gobierno, desde que yo tengo uso de razón, es tan consistente como este, diciendo que en la medida que haya superávit fiscal y que la macroeconomía está ordenada, se van a bajar impuestos. Y el DEX está quizás en el tope de la prioridad. Lo dice siempre el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía. Hoy las retenciones están un 20% abajo de manera definitiva en lo que es granos y carnes desde que asumimos. Las economías regionales pasaron a cero, los lácteos pasaron a cero, los porcinos pasaron a cero. Es un gobierno que trabaja consistentemente por los que producen. Ordenar la macroeconomía, eliminar impuestos, eliminar regulaciones es generar competitividad. Y creo que si no le corremos el foco y pasamos a que nos den lecciones, las mismas personas que subieron retenciones, las mismas personas que pusieron el cepo, los que el día después de las elecciones suben impuestos. Una pregunta, a ver, el Tesoro le acaba de otorgar una posibilidad a Argentina tremenda, ¿no? Como nunca antes. ¿Es cierto que Scott Bessent dio la orden paren con las retenciones cero? A ver, claramente no me consta, pues se volvió al régimen anterior. Lo que pasó fue que fue una medida, para ser claros, la gran mayoría de los productores nunca vieron retenciones cero en su vida productiva. Esto generó una masiva presentación. Se vendieron 1.500 millones de dólares en 3 días. Se hizo una inscripción récord. ¿Por qué? Porque hubo una ventana de oportunidad en un mercado que tuvo el mejor precio en 25 años. Pero se beneficiaron, dicen, 8 vivos. ¿Y los productores? Nada. Vuelvo al principio. No es real. La soja el viernes se pagaba $298. La soja promedio de los últimos días se pagó $345. Cuando perforó los $340 se dejó de vender. En todo caso se trasladó entre un 50 y un 60% del beneficio al productor. Pero en ningún caso el productor no recibió un beneficio de esta medida. Y lo recibió por 2 lados. Por el lado del precio, pero también por el lado del orden macroeconómico. Juan, ¿no sería más fácil ahora? Digo, si hay tanto productor que está en las puteadas y tiene ganas de liquidar, ¿no es posible decir, bueno, señores, hasta el 31 de octubre, tal cual como lo habíamos dicho, retención cero? Y que sigan liquidando los que tengan ganas de liquidar. Por ahí al gobierno le conviene. El productor, a ver, vamos a aclarar una parte adicional. El que exporta es el exportador, no el productor. El productor le vende su grano a un exportador. Los exportadores anotaron 7.000 millones de dólares que tienen que realizar esas exportaciones en los plazos que hacen la declaración ¿Al productor jurada. le cobraron la retención? No, el productor tiene el producto en su stock. Ok, se lo vende a la cerealera. Se lo va a vender a la cerealera. Hoy ya lo está vendiendo a un precio que tiene un 15% de incremento con respecto al que tenía el viernes. De acá a diciembre, las cerealeras tienen que generar producto por alrededor de 4.000 millones de dólares de exportación. Los productores tienen que hacer valer ese producto frente a las necesidades de exportación de la cerealera, y yo les aseguro que siempre va a estar por encima del precio previo a la medida. Juan, el Fondo Monetario estuvo de acuerdo con esta medida porque obviamente tiene un costo fiscal de 1.500 millones de dólares. 500 millones de dólares. ¿Hubo contactos con el fondo? ¿Qué opinó de la medida? Yo creo que hablar del costo fiscal de la medida es
es bastante complejo porque primero tenemos que entender cuáles son las posiciones que se tomaron. Segundo, esto también permite generar un desarrollo de la actividad económica. Ayer estuve reunido con uno de los principales operadores de puertos de la República Argentina. Tenía anotado 0 barcos para octubre. 0 barcos para octubre es que no hay trabajo para los estibadores, no hay trabajo para los camioneros, no hay trabajo para los negocios de la zona. Hoy está totalmente tomado hasta fin de diciembre. Los fletes tienen cronograma de cargas de acá hasta fin de diciembre. Eso es un montón de trabajo, es un montón de recaudación, es un montón de fondos que van a volver a cada uno de esos pueblos donde están los estibadores, los camioneros, y después está la plata, el incremento adicional del adelantamiento de estos 7.000 millones de dólares que vuelven a la producción, porque terminan en los productores. ¿Y saben lo que hacen los productores? Le ponen más fertilizantes al campo, invierten en tecnología, todo eso vuelve a la actividad económica, con lo cual lo que nosotros claramente vemos es que la medida que se tomó fue extraordinaria, cumplió su efecto de defender la moneda de los argentinos en un contexto de incertidumbre cambiaria, y hoy podemos decir que fue relativamente exitosa porque se pudo cumplir con todos esos parámetros. Cuando usted los productores lo putean por el chat, ¿le dicen no los voto más o qué les dice? No, yo les hago acordar que fuimos el único gobierno que bajó retenciones de manera constante, que somos el primer gobierno que bajó aranceles a todos los insumos agrícolas, que permitimos la importación de maquinaria usada para que bajen los costos de la maquinaria, y que tenemos un presidente de la Nación y un ministro de Economía que como nunca ven al campo como un aliado y que les dicen que en la medida que el orden macroeconómico continúe, la baja de retenciones va a llegar de manera gradual, y que siempre que se tomó una medida excepcional en la República Argentina fue de suba de impuestos y restricciones de comercialización. Es la primera vez que yo recuerdo en la historia que un gobierno ante un momento de incertidumbre cambiaria opta por bajar impuestos. Le agradezco mucho, Juan. Gran abrazo. Muchísimas gracias. Juan Paso, el titular del Arca. ¿Cómo la vas, Añur? ¿Cómo